ese factor que nos hablas de ver cuál es el reforzador que acciona la conducta es necesario. Si nosotros seguimos permitiendo que el factor esté allí, e incluso en las aulas de clase puede haber un compañero, por ejemplo, que hace un constante ruido y al niño le desespera, le molesta, o puede haber factores que no les gusta, pues de repente hay profesores que los tratan de una manera inasertiva y es importante esto. Ahora, esta parte de la negociación y esta parte de nosotros interrelacionarnos con él, aparecen las conductas disruptivas. Las conductas disruptivas para las personas que están aquí presentes son el lanzar objetos, el gritar, el tener una cantidad de conductas que no son propias a la situación. Y vemos que estas conductas se hacen repetitivas y incluso llegamos a tener contextos de una impulsividad tan fuerte que se autoagreden o pueden, sin darse cuenta, autoagredir a otras personas. Y ahí hablamos de un parámetro mucho más fuerte, que es el caso de la medicación. ¿Cuáles serían para ti los parámetros más necesarios al ver que el enojo ya es una conducta necesaria para medicar, por ejemplo? Yo pienso que antes de pensar en la medicación, María José, es importante pensar cuál es el ambiente, cuáles los apoyos que le estamos dando a este niño antes de pensar en la medicación. Inclusive cuando el niño se le medica, la medicación desde luego que va a ser un apoyo, pero cuáles son los cambios que estamos haciendo a nivel de nuestro hogar, a nivel del aula. Y las medidas que vamos a tomar tienen que ser también medidas de educación. Yo como maestra me estoy formando, me estoy educando, bueno, estoy participando, todos estos espacios también son enriquecedores para que si trabajamos como docentes, como profesionales, en toda una serie de ramas es cómo me estoy instruyendo para yo cuando trabajo con este niño, esta niña con TDAH, cómo poder ayudarle, cómo darle herramientas cuando lo tengo en su clase de natación, en clase de educación física, en su clase de piano, en su clase de estudios sociales, de ciencias, o en casa porque estamos en un almuerzo, en un cumpleaños. Entonces, poder entenderlo y poder entenderlo, María José, es recordar que cuando los niños tienen TDAH, en la madurez de sus funciones educativas, sus funciones ejecutivas, la madurez en esas funciones van a estar un poquito por debajo de su edad. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que si en casa yo tengo un niño de 10 años, las funciones ejecutivas, su capacidad de pensar antes de actuar, su capacidad de controlar sus impulsos, la capacidad de evitar los distractores y enfocarse en lo que estoy haciendo, su capacidad también de buscar opciones de decisiones, de tomar decisiones, va a estar por debajo de su edad de 2 a 3 años. O sea que ese niño en esas capacidades va a estar más o menos de 8 a 7 años. Entonces, como adultos, es importante entender eso para adecuarlo y comprenderlo y poder guiarlo y ajustar nuestras expectativas. Entonces, si estamos en una fiesta, si estamos cerca de una piscina, si estamos en una clase virtual, saber de qué exigencias les vamos a dar de acuerdo a eso. Entonces, cuando el niño se altera, se enoja, también tenemos que ver los adultos cómo estamos reaccionando ante ese enojo. Porque recordemos, María José, que como el TDAH tiene un componente muy hereditario, muy posiblemente por ahí ese niño esté conviviendo con algún familiar, un hermano mayor, un tío o un papá o una mamá que posiblemente tenga TDAH. Y si ese TDAH de uno o el otro es predominantemente hiperactivo impulsivo, esta desregulación emocional en la expresión de ese enojo va a ser mayor. Y si tenemos aquí a un niño o una niña y aquí un papá también con TDAH, ¿verdad? Y que no está siendo atendido, esta fricción es mayor. Van a haber como diadas incompatibles. Entonces, antes de pensar en una posible medicación, es ver todo este contexto. Yo, como papá con TDAH, también estoy siendo capaz de regular mi enojo, de regular mi frustración, mi expresión de mi enojo, para poder ayudarle a mi hijo. Ahora bien,
Ya habiendo tomado en cuenta todos estos aspectos, si tú como papás consideras que es importante que tu hijo pueda ser atendido por un médico acreditado, que conozca de TDAH y que atienda a tu hijo, y si ya el médico, como tú ya anteriormente lo habías mencionado, María José, que el médico dice o evalúa y ve que el niño se puede beneficiar de la medicación, Exacto. confiar en lo que te está diciendo el médico, confiarlo y seguir al pie de la letra un adecuado seguimiento, porque a veces pasa, y yo lo veo mucho aquí en mi país, de que se saca una cita, el médico hace pues una evaluación, el niño pues al final se le medica y no se le da continuidad. Es importante que le des continuidad a la atención, ya sea que sea una atención privada o una atención pública para darle continuidad. Exactamente, y algo muy importante que manejaste de la medicación fue este aspecto de tomar algo como necesidad en el caso que se ha ya observado todos estos contextos y algo que tiene que ser regulado y bien observado. La medicación es algo muy delicado, delicado en el factor de que tenemos que, si es necesario por parte de un especialista que lo consuma, debe consumirlo constantemente como él lo dice, porque hay una involución muy importante en el TDAH cuando se le empieza a dar y se les quita, porque hay una desregularización del comportamiento y ellos por lo general van a tener aún más exacerbada esa impulsividad si eso llega a ocurrir. Ahora tenemos aquí a Sandri 2577 que nos dice, mi hijo con TDAH se enoja fácilmente, más aún cuando le hago alguna observación. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado del TDAH la atención, es esta parte de que este conversar y debatir y a veces no tener la razón, pero ellos siguen conversando, ellos son muy conversadores y buscan que se les respete su punto de vista. Ahora, cuando yo hago una observación, tengo que evaluar en qué contexto se encuentra. No sé si tú lo ves de esa manera, pero yo como especialista veo en qué contexto está. Si yo me pongo muy irritada, lo que yo le vaya a decir, él no lo va a tomar como algo asertivo. Entonces, hay que bajar. Yo pienso que en el TDAH, además de no frenarlo a conversar, porque no podemos frenar a un niño que tenga la necesidad, es saber lidiar el proceso. Lidiar el proceso de qué manera. Darme cuenta que si yo me pongo más acelerada con él, no gano, pierdo. Si yo me pongo muy molesta, pierdo porque él se irrita. Entonces, ir hasta el contexto, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres, y hasta aquí dejarle algo que sea claro para él, porque si yo le dejo una interrogante a un TDAH, él va a insistir y va a insistir y tal vez el enojo no solamente va a venir de él, va a venir hacia las otras personas y algo necesario. Tenemos que empezar a pensar cómo pensaría él o cómo estaríamos nosotros en el puesto de él de tener esa duda. Cuando nosotros nos pasamos de un puesto a otro, podemos entender que hay mucha ansiedad, que hay una inmadurez, como muy bien lo manifestaste, y que le cuesta procesar información y que hay que tener definitivamente el componente de la paciencia y sobre todo tolerancia. ¿Por qué? Porque ellos demandan atención porque no las tienen. Ahora, hay otro comentario que dice Francis Red. Soy maestra de preescolar y tengo un niño que tiene estas características, pero no está diagnosticado. Ya hablé con la mamá, realicé un informe, pero nada que recibo respuesta de los padres. ¿Qué piensas tú de este aspecto de los profesionales, pues que conviven con los niños y tienen características de los padres no entender este proceso y tanto que es tan necesario para el niño, porque el que al final queda más afectado es el niño? Yo pienso que hay que insistir. Obviamente que cada circunstancia familiar va a ser diferente, pero si tú como maestra estás detectando por tu experiencia, por tu expertise, porque ves a ese niño todos los días, mínimo 4 o 5 horas, y sobre tu sospecha, piensas que tiene características presuntivas de un posible TDAH o cualquier otra condición, creo que lo más importante es lo que precisamente usted está haciendo, ¿verdad? Contactando a los padres de familia. Lógicamente que cualquier maestra esperaría como esa respuesta rápida y trabajar en equipo. Ahora, cuando eso no se da, yo lo que te diría es que no te rindas ahí y no lo dejes ahí, Exactamente. sino volver a insistir, volver a hacer un llamado. Recuerden que muchas veces, a veces sí, a veces es un despiste.
¿verdad? Si el mensaje lo mandaste con el niño, mira, mamá, necesito hablar con usted, posiblemente ese mensaje ni siquiera le llegó a esa mamá. O usted le puso el mensaje por WhatsApp, porque hay veces que los papás usan ese medio para comunicarse con los papás, y a veces esa mamá vio el mensaje, lo dio por visto, pero no es que no está interesada, posiblemente se le despistó o no se recordó, porque posiblemente también pudiera ser que tenga TDAH. Pero mi sugerencia es que no lo dejes ahí y de una manera positiva, mandarle otro recado o hacer conjunto con otra maestra, decirle, mire, mamá, papá, recuerde que hablamos con usted, le enviamos un mensaje. Es fundamental que hablemos con usted las necesidades que tiene Pablo, que tiene Sofía, que tiene Raúl, ¿verdad? Y mencionar su nombre y decir, para nosotros es importante ayudar a tu hijo. ¿Qué es lo que queremos? Y necesitamos tu presencia. No lo podemos hacer solos. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo motivar en este sentido? Y volver a hablar con los encargados, papás, mamás o cualquier otro encargado, porque recordemos que a veces no necesariamente son los padres biológicos que están a cargo de los niños. Y a partir de ahí, si se da esa entrevista, esa reunión, tratar de buscar qué es lo mejor para el niño y documentar maestra, todo lo que tú puedas documentar y escribir, eso va a ser un beneficio para el papá, para que hagan un informe, una cartita y eso lo lleven a su centro de salud más cercano y lo puedan poner expresamente. Vemos estas características, sospechamos esto, solicitamos la atención requerida. Exacto, y algo que es necesario es tomar en consideración de que nosotros estamos haciendo un aporte para el niño y de hecho el proceso educativo nos pide formarlo y darnos cuenta que existen estas características que olvidándonos de la parte académica, sino social, es necesario que él socialice y que se integre y que el padre o la madre tiene que tener lo que se llama la conciencia y los padres en general que existen estos trastornos y que es necesario porque existen muchos mitos, existen muchas cosas que muchas veces a los padres le causan una confusión, pero contextualizarlo definitivamente que es necesario, es una necesidad que puede tener una persona como otras necesidades que deben ser bien dicho, bien atacadas. Hay algo importantísimo que es el factor genético, lo mencionaste. El factor genético es muy determinante en este aspecto del TDAH. El TDAH siempre hay una genética por allí. Cuando nosotros hacemos la evaluación, por lo menos en el caso de psicopedagogía, de psicología o expertos en el TDAH, nosotros observamos este comportamiento y muchas veces la persona guía, puede ser el padre, puede ser la madre, son TDAH. ¿Y qué ocurre con esto? El factor genético, hablarles a ellos de la predisposición de que es un trastorno que va de generación en generación y que debemos nosotros trabajar. Y algo necesario, mm, quería que me explicaras es, ¿qué piensas tú del trabajo en conjunto entre el niño y este factor también TDAH, que se dé cuenta que tiene que hacer un acondicionamiento? ¿Por qué? Porque él también es distraído, porque él también es impulsivo y darse cuenta cómo deben regular ambos. ¿Qué piensas tú del trabajo en conjunto con esa persona que también tiene TDAH? Bueno, es fundamental, es lo que llamamos nosotros familias con TDAH y ya lo hablamos como familia, como en plural. Bueno, yo quisiera ahí, si tú me lo permitieras, María José, hacerle una invitación a toda tu audiencia. En mi canal de YouTube me pueden buscar como psicóloga Alejandra Alpizar. Hay 2 videos donde yo hablo de manera extensa sobre cómo manejar las familias, cómo organizarse, cómo lidiar cuando en las familias hay padres y hijos tienen TDAH, cómo llevar, como yo les digo ahí, el timón juntos. ¿Por qué? Porque para los que trabajamos con niños con TDAH, en la crianza, en la evaluación, en la educación, en la atención, podemos hacer un trabajo extenso y muy grandioso con los niños, pero si dejamos de lado a los papás, no vamos a avanzar con los niños. Si trabajamos en sistemas de crianza positiva, de educación, de valores, con niños con TDAH,
Pero si los papás también tienen ese trastorno y no se les ha diagnosticado, no se les ha atendido, o son papás que inclusive no se están atendiendo su TDAH, si esto sucede, esto va a ser un factor obstaculizante o que va a dificultar el que este papá avance con la crianza y la parte de disciplina con sus hijos. Si eres un papá o una mamá que regula, se atiende, se diagnosticó, conoce y regula su TDAH, eso va a ser un factor, un factor positivo, de fortaleza, para que él ejecute, desarrolle esa crianza adecuada con su hijo. Pero al contrario, si el niño tiene TDAH y el papá o la mamá es un desorden, hay una desregulación, no hay atención, eso va a afectar también la crianza. Por lo tanto, los que nos dedicamos en esta área, es fundamental que como clínicos, si estamos evaluando o estamos apostando a trabajar o a evaluar con niños con posible TDAH, tenemos que estar ojo, ¿verdad?, a Exactamente. las políticas de estos papás. Y si en el plano de nuestro desarrollo o práctica profesional no trabajamos con los papás porque estamos trabajando con los niños, entonces derivarlos. Porque también, María José, no sé cuál ha sido tu experiencia, porque también hasta ellos mismos te lo dicen y te lo Exacto. dicen. Me ha pasado con mis consultantes que estamos evaluando y los papás me dicen, mire, es que todo esto que yo apunté en este cuestionario, todo lo que usted me está preguntando, yo era así de chiquillo. Bueno, de chiquillo decimos aquí en Costa Rica, era así de niño. Ese era yo. O esa era yo cuando estaba en la escuela. Y ahí es donde se le va generando como esa duda, esa duda a ese papá, y no podemos dejar la duda ahí. Entonces, si la duda va aumentando, es importante que ese papá también se evalúe. ¿Para qué? Para que sea una familia que se está tratando el TDA. Sí, y algo que manifestaste, siempre que uno aborda el caso del TDAH, siempre se conoce a alguna persona que está involucrada en el proceso. ¿Por qué? Porque por esa misma cosa que dijiste, es que yo siento que mi hermana también era así, de repente por parte de la mamá o ese tipo de cosas, y darnos cuenta que también está el déficit de atención, pero sin hiperactividad, que también es muy común de haber estos patrones genéticos que se repitan.